Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Bueno, eh, retomando un poco lo que estábamos viendo la pasada clase, ¿no? Me pareció interesante esta noticia que salió el día de hoy, que está relacionado justamente con lo que conversábamos, ¿no? La pasada clase, que era justamente el congestionamiento y la coyuntura que estábamos viviendo en el comercio internacional y específicamente en el transporte marítimo. Entonces, en el chat les he pasado el link de esta noticia, ¿no? Y bueno, el, el centro, ¿no? de lo que estamos viendo se puede resumir en este mapa, ¿no? Entonces, en el mapa vemos los puntos rojos que son justamente la cantidad de buques portacontenedores que se encuentran a la espera de ingresar a los puertos. Y por el otro lado, ¿no? Los redondos naranjas, en donde se refleja los puertos que están congestionados, ¿no? Entonces, lo que la nota refiere, ¿no? Es que son más de 300 contenedores, 300 buques portacontenedor que se encuentran en la actualidad a la espera de ingresar a puertos, ¿no? Entonces, esta cifra puede ser menor, sin embargo, hay que considerar el tamaño de los buques portacontenedor, ¿no? Y cuáles son los puertos en los cuales se registra esta congestión. Entonces, lo más resaltante de esto es justamente los puertos de Asia, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay 83 y 75 buques portacontenedor, ¿no? A la espera de ingresar, ¿no? Entonces, eso también dificulta mucho y aumenta el problema de la escasez de contenedores, ¿no? Entonces, esos buques seguramente están trasladando entre contenedores vacíos y contenedores llenos, ¿no? Y eso repercute, ¿no? En toda la cadena de suministro, ¿no? Entonces, al ser China el principal proveedor de casi todos los productos a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso afecta sin duda la industria y la cadena de suministro de todos los demás países, ¿no? Entonces, eh, aunque hayamos pasado ya estemos a más de un año del inicio de la pandemia, ¿no? Vamos a seguir viendo estos efectos, ¿no? Entonces, bueno, habrá que esperar hasta que esta problemática vaya pasando poco a poco, ¿no? Sin embargo, como les mencionaba, se espera un promedio de 2 años más que exista este tipo de congestión, ¿no? Este tipo de problemas en la cadena logística como tal, ¿no? Y eso es algo que sin duda como Bolivia también nos va a afectar, ¿no? Aunque los puertos de la región, de nuestra región, no estén tan colapsados como los que están en el Mediterráneo, en Europa, en lo que es Asia y Estados Unidos, ¿no? Definitivamente la problemática de los demás países se va a sentir acá directamente. Entonces, todos los retrasos que vayamos observando van a ser a causa de esta congestión que existe a nivel mundial. ¿Listo? Bueno, eso era algo que les quería mostrar, que me pareció interesante, pero de todas formas, ahí tienen el link para que puedan leer la nota completa. Vamos a retomar la clase o justamente la diapositiva donde estábamos. A ver. Entonces voy a compartir la pantalla. Entonces nos habíamos quedado en esta diapositiva, ¿no? En donde establecíamos que dos conceptos muy importantes dentro de lo que es el transporte marítimo, ¿no? Es relacionado al tema del eslora y el calado.
¿no? Entonces, la eslora lo habíamos definido como el largo de un buque y el calado, aquella diferencia entre lo que es la base del buque, ¿no? Con la línea de flotación, ¿no? Lo que estamos viendo acá en la pantalla en este lado. Y acá, en esta diapositiva, veíamos algunos ejemplos, ¿no? Lo que es justamente el calado, ¿no? Entonces, en el gráfico que tenemos en la derecha, ¿no? Vemos que esa línea roja, ¿no? Es la que no se debe sobrepasar, ¿no? Es decir, mientras más carga tenga el buque, obviamente más se va a hundir, ¿no? Pero en todo momento no se debe pasar de esa línea roja, que es lo máximo a lo que puede llegar el buque, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que en la imagen de la derecha, el calado es de 10.4, ¿no? 10.4 metros. Y en el gráfico de la izquierda, no es que tiene 20 metros, ¿no? Solamente que está en pies. Entonces, ahí en el comercio siempre se maneja pies o metros, ¿no? Pero mayormente se maneja metros. Entonces, ahí vemos los dos tipos de buques que pueden utilizar ese tipo de medidas. Sin embargo, básicamente lo que quiero enfatizar es el hecho de que el calado es un factor muy gravitante, ¿no? En el transporte marítimo, ¿no? Y cuando vayamos a lo que es la caracterización de la distribución física internacional referido al comercio exterior boliviano, ahí vamos a poder verlo mucho mejor en los puertos de la región, ¿no? Y bueno, ustedes recuerdan que hablábamos del tema del hinterland y foreland, ¿no? Entonces, el hinterland, solamente para recordarlo, y aquí están ya los conceptos desglosados, ¿no? Es el tema del área de influencia del puerto, ¿no? Y el foreland es el área de influencia del puerto a la cual se dirige la carga generada por su hinterland o de cuál proceden las mercancías, ¿no? Pero en términos más sencillos, ¿no? Es la relación entre puertos, ¿no? El tema del foreland. Entonces, para eso, para conceptualizar mucho mejor este tema, a ver, déjenme abrir un ratito el Google Earth. Aquí está. Y nos vamos a ir a este punto. Entonces, ahora voy a compartir. Ok. Entonces, ahora lo que están viendo es el Google Earth, la aplicación que tenemos disponible, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, veríamos el caso específico del puerto de Arica, ¿verdad? Ahí estamos. Ahí está Bolivia. Mejor lo pongo así. Y ahí tenemos a los distintos puertos que los vamos a ir revisando durante esta clase o la clase de miércoles, ¿no? Entonces, decíamos era que el hinterland es la zona de influencia de la carga, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos al puerto de Arica, que se encuentra en este punto rojito, que estoy acá, que lo estoy dibujando, ¿no? Entonces, la zona de influencia la habíamos catalogado como todo el eje troncal, ¿no? De Bolivia. Entonces, la carga que se exporta a través del puerto de Iquique se origina principalmente en Bolivia, ¿no?
Y de igual forma, ¿no? La carga que llega de importación a través del puerto de Iquique tiene como destino final Bolivia. Entonces tiene una interacción de exportación e importación, ¿no? Desde los dos puntos de vista. Entonces, finalmente, la carga que proceda del hinterland, ¿no? O a la que va a definir la especialización del puerto y los servicios que se necesitan, ¿no? Entonces, no es lo mismo manejar carga containerizada que manejar carga a granel. Eso es un hecho definitivo, ¿no? Entonces, en el caso del puerto de Antofagasta, ¿no? De igual forma, ¿no? Acá está el puerto de Antofagasta, pero su hinterland es distinto, ¿no? Entonces, el hinterland, por temas de distancia y costos, ¿no? Hemos dicho que es la zona de producción tradicional de Bolivia, ¿no? Que está centralizada en los departamentos de Oruro y Potosí, ¿no? Entonces, toda esta producción, que lo voy a poner con verdecito, ¿no? Que está acá, tiene el flujo de ingreso y salida por el puerto de Antofagasta, pero principalmente salida, ¿no? Entonces, toda la producción minera de Bolivia, no toda, gran parte de la producción minera, ¿no? Se exporta a través del puerto de Antofagasta. Entonces, el puerto de Antofagasta tiene una especialización en el tema de servicios a la carga de minerales, ¿no? Entonces, los servicios entre el tema del puerto de Arica y el puerto de Antofagasta, si los colocamos si los comparamos, ¿no? Van a ser distintos definitivamente, ¿no? Porque el puerto de Arica, ¿no? No tiene una especialización como tal en el manejo de carga de minerales, ¿no? Algo que sí tiene el puerto de Antofagasta. Pero, por el otro lado, ¿no? El puerto de Antofagasta no tiene una especialización en el manejo de carga containerizada, ¿no? Distinto a lo que es el puerto de Arica. Entonces, esto es gravitante, ¿por qué? En el factor de los costos, ¿no? Si yo, como puerto, como zona de actividad logística, no estoy especializado en el manejo de una carga, seguramente mis costos serán mayores, ¿no? Porque eso está vinculando con los factores de producción, ¿no? Entonces, mientras yo tengo mayor especialización en en la generación de cualquier tipo de servicio, eso va a repercutir favorablemente en el tema de los costos, ¿no? Entonces, el hinterland va a desarrollar justamente eso, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo, hablábamos del tema del foreland, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, los puertos del Asia, ¿no? Toda esta zona está repleto de puertos, ¿no? Entonces, todos los puertos que tenemos en esta zona, ¿no? Van a ser el foreland de lo que es el puerto de Arica, ¿no? ¿Debido a qué, no? Esta relación que les mencionaba, ¿no? Se genera entre las zonas de actividad logística, ¿no? Entre puertos. Entonces, todas las exportaciones, por ejemplo, que genera el puerto de Antofagasta, ¿no? Seguramente tienen como destino final, ¿no? Al ser insumos, ¿no? Originados de minerales, deben tener como destino final lo que son los países asiáticos, ¿no? Entonces, esa relación entre puertos va a ser lo que denominamos forelands, ¿no? Entonces, esta repercusión del puerto de Arica o del origen de la carga que es carga boliviana, ¿no? Seguramente tendrá algún tipo de impacto en estos puertos en donde finalmente existe la interacción, ya sea desde un enfoque de exportación o de importación. Pero claro, por ejemplo, si hablamos del puerto de Singapur, el puerto de Singapur es un puerto de los más grandes que existe a nivel mundial, ¿no?
que maneja millones y millones de contenedores al año, ¿no? Entonces, ¿el puerto de Arica tiene relación con el puerto de Singapur? Sí, ¿no? Pero, ¿cuál es su efecto real, no? Entonces, bueno, para eso tendríamos que tener las estadísticas de todos los contenedores que surgen a través del puerto de Arica con el puerto de Singapur. Entonces, ahí vamos a ver cuál es el efecto, ¿no? Cuál es esa influencia que nosotros buscamos entre los puertos, ¿no? Seguramente es muy pequeñita, ¿no? Entonces, esa influencia es casi nula. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, esa relación la hacemos con el puerto de Rotterdam, ¿no? Ahí va a ser muy distinto, ¿no? El puerto de Rotterdam y el puerto de Singapur son dos puertos que simultáneamente, ¿no?, van interactuando mucha carga, ¿no? Entonces, ambos puertos son puertos de manejo de carga contenerizada, ¿no? Entonces, todo lo que afecte al puerto de Rotterdam directamente va a afectar al puerto de Singapur, ¿no? Existe esa influencia directa. Y de hecho, cuando ha existido el tema del Ever Given, que estaba truncado en el estrecho, en el canal de Suez, ¿no?, esa influencia de ambos puertos se ha roto, ¿no? Entonces no existía esa interacción de carga. Y de hecho, a partir de que se ha liberado el buque, ¿no?, han tardado alrededor de 2 semanas en normalizarse ese flujo de carga, ¿no? Entonces ahí vemos lo que revisábamos con la terminología del Foreland, ¿no? Entonces, bueno, con eso ya vamos a estar bien definidos con ambos términos, ¿no?, con el tema del Hydra y el tema del Foreland. Entonces, en este gráfico se puede llegar a ver mucho más a detalle, ¿no?, el significado de lo que es esos dos términos, ¿no? Entonces, espero que lo puedan consultar en la presentación que ya lo tienen en la plataforma. Entonces, cuando hablamos de puertos, ¿no?, y ahí les voy a pedir, ¿no?, que nuevamente nos liguemos a la definición de un TAC, ¿verdad? Un puerto, ¿no?, aquella zona en la cual interactúan los modos de transporte. Entonces, lo que dice esta definición, que la saqué de un libro, ¿no?, es que una mala elección de cualquier puerto, ¿no?, va a generar mayores costos de envío, retrasos en la entrega o recepción de la carga, pérdida o daños, entre otras ineficiencias, ¿no? Y otro factor que hay que considerar es la capacidad de manejar particulares tipos de embarque, ¿no? Entonces, el puerto, por ejemplo, en el caso de Bolivia, ¿no?, ¿será lo mismo manejar carga por el puerto de Hilo que el puerto de Arica? No, ¿no? Definitivamente no es lo mismo, ¿no? Aunque exista la posición de que como Bolivia debemos diversificar las alternativas portuarias, que sí, esa apreciación sí es verdadera, ¿no? Y de hecho se tiene que trazar como un objetivo, pero obviamente se tienen que ver las condiciones de ambos puertos, ¿no? Entonces, para generar alternativas, ambos puertos tienen que ofertar los mismos servicios. Entonces, si ambos puertos están, digámoslo así, en el mismo nivel, ¿no?, entonces, claro, ya se genera un factor de competencia. Pero, ¿qué pasa si un puerto está acá y un puerto en el tema de servicios e infraestructura, ¿no?, está acá, ¿no? Entonces, obviamente, el puerto que tiene mayores condiciones va a tender a ser mucho más competitivo, ¿no? Sus costos van a ser menores, ¿no? Entonces, ahí justamente radica la importancia en la selección de un puerto, ¿no? Entonces, un puerto, lo que habíamos mencionado, ¿no?, puede ser cualquier zona de actividad logística. Entonces, los puertos, los recintos de frontera, los recintos de aeropuertos, los recintos interiores, los distintos almacenes, zonas francas, ¿no? De hecho, son zonas de actividad logística, ¿no? Y por ende, también pueden ser denominados como puertos, como tal. Entonces, ya finalizando esta presentación, acá solamente lo que vamos a ver es
un mapa, ¿no? En los cuales podemos observar los principales canales de navegación, ¿no? Entonces, estos canales de navegación generalmente, ¿no? Tienen un origen artificial, ¿no? Y lo que genera son la conexión de dos cuerpos de agua, ¿no? Entonces, si bien en algunos casos tienen un origen natural, ¿no? En el caso del Canal de Panamá, por ejemplo. El Canal de Panamá ya faltaba muy poco para que ambos, para conectar lo que es el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Entonces se ha generado una obra en el cual los buques puedan pasar por ese canal, ¿no? Entonces ha sido un origen artificial. Pero en algunos casos, claro, también tiene un origen natural. Entonces, acá lo que vamos a ver son los principales circuitos, ¿no? Ahí tenemos el Canal de Panamá, tenemos el Canal de Gibraltar, el Canal de Suez, el que se ha trancado, ¿no? El Estrecho de Hormuz, ¿no? Que es un estrecho muy estratégico a nivel mundial porque por ese sector circula casi todo el petróleo del mundo, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que es Arabia, Irak, Irán, ¿no? Entonces es un estrecho desde el punto de vista comercial muy importante, pero mucho más desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Después tenemos el estrecho de Malaca y el estrecho de Bab el Mandab. Y bueno, aquí tenemos el Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Que está en el extremo sur de África. Entonces, los más utilizados, ¿cuáles son? ¿No? A esos los conocemos, ¿no? El Canal de Panamá, el estrecho de Gibraltar, el Canal de Suez, ¿no? Y el estrecho de Malaca, ¿no? Esos son los más importantes. Entonces, cualquier afectación en nuestros canales de navegación definitivamente va a repercutir, ¿no? A los demás canales, ¿no? Entonces, esto lo imaginamos como un tipo de circuito, ¿no? Un circuito eléctrico, ¿no? Entonces, si nos falla, ¿no? Una pequeña parte de ese circuito, ¿no? De hecho, todo el circuito va a fallar, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto con el Canal de Suez, ¿no? Entonces, los que pensábamos que solamente iba a tener alguna repercusión, ¿no? En ese sector, ¿no? Eso ha sido totalmente falso, ¿no? De hecho, han existido embarques, ¿no? Que han afectado directamente a Bolivia, ¿no? Porque todos los buques que debían pasar por ahí y que tenían como destino final Bolivia, es decir, los contenedores o cargas, de hecho se han visto retrasados, ¿no? Y también se han generado sobrecostos por eso. Entonces, esto funciona como un gran circuito que hay que tener en cuenta. Y bueno, esto ya son solamente datos sobre el tema del Canal de Panamá, ¿no? El tema de la ampliación, ¿no? La importancia que genera la generación de nueva infraestructura respecto a el desarrollo de los nuevos buques, ¿no? Entonces, la ampliación del buque del Canal de Panamá, ¿no? Que se ha inaugurado en 2015, ¿no? De hecho, tenía esa perspectiva, ¿no? Que buques de mayor calado, de mayor tamaño, ¿no? Puedan circular por ese canal, ¿no? Pero ahora esos buques han quedado relegados, ¿no? Esos buques post-Panamax, ¿no? Que se llaman así, ¿no? Pueden llevar hasta 12,000 o entre 12,000 y 13,000 TEUs, ¿no? Contenedores. Pero ahora los actuales buques, ¿no? Pueden llevar lo que les mencionaba, ¿no? Hasta 24,000 TEUs, ¿no? Entonces, la generación de esta infraestructura, por ejemplo, ha tomado muchos años, ¿no? Pero la generación de los buques, claro, es mucho menor, ¿no? Puede tardar un año, ¿no? En la generación, en la construcción de un nuevo buque, y tal vez menos, ¿no? Pero, ¿no? Entonces, ahí tenemos una carrera dispara, ¿no? Que no es igual, ¿no? Por un lado, la infraestructura que tarda muchos años, ¿no? De cualquier puerto, la ampliación, etcétera. Y por el otro lado, la creación de nuevos buques, ¿no? Entonces, como tenemos buques tan grandes, ¿no? La infraestructura portuaria
ha quedado desfasada, ¿no? Y eso también genera definitivamente las demoras que estamos viendo hoy, ¿no? Y aquí hay una comparativa de los principales canales de navegación, ¿no? Que no nos vamos a profundizar en este tema, pero bueno, ahí vemos cuál es la importancia respecto a los canales a nivel mundial. ¿Listo? Y con eso estaríamos culminando lo que es la presentación de infraestructura. ¿Tienen alguna pregunta o comentario hasta acá? Bueno. Entonces, vamos a pasar al tema de tipología de la carga, ¿no? Cuando hablamos de carga containerizada, carga a granel, etcétera, ¿no? Eso parte de lo que es el tipo de mercancía que circula a nivel mundial. Y es muy importante diferenciarla porque a partir de esta tipología es que se va escribiendo, ¿no? Una mayor comprensión sobre lo que es la distribución física internacional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de carga containerizada, carga a granel, etcétera, ¿no? Eso parte de lo que es la tipología de la carga, ¿no? Entonces, ahí tenemos la definición de carga, ¿no? Un conjunto de bienes que en su mayoría están protegidas por un embalaje que facilita su propia, o por su rápida movilización, ¿no? Pero además de facilitar su rápida movilización, también protege a la mercancía como tal, que se está trasladando. Entonces, ahí vamos a ver dos grandes grupos, ¿no? Uno lo que es el tipo de carga y el otro lo que es la naturaleza de la carga, ¿no? Entonces, en base a estos dos grandes grupos se genera lo que es la clasificación. Entonces, cuando hablamos de tipo de carga, vamos a ver que existen dos grandes grupos, ¿no? Dentro de lo que es el tipo de carga. Uno, lo que es la carga general. La carga general, como definición, ¿no? Son los productos que se transportan en cantidades pequeñas, ¿no? Esta carga la conforman productos individuales y pueden ser suelta o unitarizada, ¿no? Entonces, la carga general tiene otros dos subgrupos, ¿no? Carga suelta y carga unitarizada, ¿no? La carga suelta son, como su nombre lo dice, productos sueltos o individuales, ¿no? Cargados como unidades separadas, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Fardos, sacos, cajas, barriles atados, ¿no? En estos casos, en algunos casos, esta carga no requiere ningún embalaje, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, si tenemos dos cajas que no están juntas, ¿no? Estas dos cajas se pueden considerar carga suelta, ¿no? Y el segundo grupo que tenemos es la de carga unitarizada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de esta carga, ¿no? Entonces, tenemos la carga suelta que los agrupamos en unidades como paletas o contenedores, ¿no? Entonces, las paletas y contenedores son herramientas que nos permiten unitarizar la carga. Entonces, lo que tenemos es que varias cajas, ¿no? Las unitarizamos en paletas o las podemos unitarizar dentro de un contenedor, ¿no? Entonces, al unitarizarlas, ¿no? Vamos a tener como principal objetivo, ¿no? Tener un manejo mucho más sencillo de esa carga, ¿no? Lo que dice la última parte de la definición, ¿no? La facilitación en el manejo más rápido y de forma más eficiente, ¿no? Entonces, no es lo mismo cargar una caja o cargar de forma separada 200 cajas, ¿no? Imagínense el esfuerzo, a movilizar solamente un contenedor que contenga esas 200 cajas, ¿no? Entonces, es mucho más sencillo hacerlo eso. Entonces, tenemos lo que es carga suelta y carga unitizada, como tal, ¿no? Entonces, tenemos esos dos grandes grupos dentro de lo que es la carga general. Y tenemos el otro gran grupo, que es la carga a granel líquida o sólida, ¿no? Entonces,
Este tipo de carga, ¿no?, se almacena en tanques o silos y son transportados a través de bandas mecanizadas o por medio de ductos o tuberías, ¿no? Ambas se movilizan por bombeo, succión u otros elementos mecánicos, ¿no? Entonces, aquí ya no estamos hablando de pequeñas unidades, ¿no? Cuando hablamos de carga a granel, sea líquida o sólida, hablamos de toneladas y toneladas de carga, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Cuando es carga a granel líquida, de igual forma, ¿no? No estamos hablando de 100.000 litros, ¿no? Estamos hablando de millones de litros que son trasladados, ¿no? Eso ya se denomina carga a granel, ¿no? Entonces, todo lo que esté en tanques o silos, ¿no?, definitivamente ya va a ser considerado como carga a granel, ¿no? O que tenga que ser utilizado a través de bandas mecanizadas. Entonces, la característica está con amarillo, ¿no? Lo que dice, no requieren embalaje o unitarización. Y ejemplos de carga a granel pueden ser el aceite, ¿no?, gas natural licuado, petróleo, minerales, cereales y o fertilizantes. Entonces, el aceite, por ejemplo, ¿no?, cuando exportamos el aceite en bidones, ¿no?, o en barriles, y estamos exportando, no sé, 2.000 barriles, ¿no? Y 2.000 barriles ingresan en 20 contenedores, ¿no? Me estoy haciendo sin cálculo eso. Entonces, ¿eso es considerado carga a granel? No, no es considerado carga a granel, ¿no? ¿Por qué? Porque, número uno, su movilización no requiere ni tanques ni silos, ¿no?, ni su transporte está sujeto a ductos o tuberías. Entonces, está como al estar dentro de un contenedor, ¿no?, eso ya que se considera carga unitizada, ¿no? Y la carga unitizada está dentro de lo que es el grupo de carga a granel, ¿no? Pero, ingeniero, a lo silla dirá. Buenas noches. Una consulta, ingeniero. ¿La carga que va en cisternas es considerada a granel? Sí, esa sí es considerada carga a granel. Entonces, imaginemos, por ejemplo, el ejemplo que tú mencionas, Yadira, que me parece muy interesante. Las cisternas, ¿no? Las cisternas, por ejemplo, en el caso de Bolivia, ¿no?, en el caso del oleoducto Sica-Sica, ¿no?, este terreno, ¿no?, o este lugar que tenemos en Arica, que está sujeto a tratados vigentes con Chile, ¿no?, por el cual circula la importación de diésel. Entonces, un buque, ¿no?, esos buques que transportan diésel, ¿no?, llega hasta Sica-Sica. En Sica-Sica, a través de un ducto, ¿no?, es bombeada ese diésel y llega y va directamente a tanques, ¿no? Todo ese sector es propiedad de YPFB, ¿no? Pero tienen tanques de almacenamiento. Y una vez que las cisternas llegan hasta el sector de Sica-Sica, también son transportadas, ¿no?, hasta la cisterna como tal a través de ductos, ¿no? Entonces, ahí obviamente estamos hablando de que carga a granel líquido, ¿no? Otro ejemplo puede ser el alcohol, ¿no? El alcohol que es transportado también en cisternas, ¿no? Entonces, que se exporta principalmente a través del puerto de Matarani. Entonces, ese alcohol, ¿no?, de igual forma, ¿no?, tiene casi la misma operativa que el diésel que les mencionaba, pero bueno, para una exportación que también es almacenada en tanques como tal, ¿no? Entonces, la soya que, por ejemplo, circula a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿no?, es carga a granel, ¿no?, porque la operativa es a través de ductos, tuberías, ¿no? No es carga containerizada, ¿no? Otro ejemplo que les puedo dar es la quinoa, pero la quinoa, ¿no?, Bolivia es uno de los productores mundiales de quinoa, ¿no?, sabemos. Pero esta quinoa, al ser un producto de exportación, ¿no?, no se lo maneja como carga a granel. Esta quinoa es empacada, ¿no?, en ¿cómo se llama? Estos sacos de yute, ¿no?
Y esos sacos de yute son posteriormente consolidados en contenedores, ¿no? Entonces la exportación de quinoa, por ejemplo, no supera pues los 5 contenedores, ¿no? Entonces, claro, ahí, por ejemplo, no hablamos de carga a granel, ¿no? Estamos hablando de carga general unitizada en contenedores, ¿no? Pero si fuese el caso de que en algún momento, no sé, me estoy imaginando, ¿no? Pudiésemos exportar 100,000 toneladas de quinoa, ¿no? Ahí yo creo que sí se podría hacer a través de carga, como carga a granel, ¿no? Como tal. Entonces, estos son los dos grandes grupos cuando hablamos de tipo de carga, ¿no? Lo que es carga general y carga a granel, ¿no? Otro ejemplo que me olvidaba mencionarles, ¿no? Cuando hablamos del puerto de Antofagasta, les había dicho, ¿no? Que el Hidra es el tema de Oruro, Potosí, ¿no? Pero estos minerales son concentrados de mineral que se exportan, ¿no? Entonces, imagínense el concentrado como polvo, básicamente, ¿no? Pero hablamos de toneladas y toneladas, ¿no? Entonces, el mineral es sacado de las minas y posteriormente a través de un proceso se los tiene que volver a su mínima expresión, que es polvo, ¿no? Entonces, ese polvo, ese concentrado de mineral, ¿no? Se exporta a través del puerto de Antofagasta, pero como carga a granel, ¿no? No está, no está unitizada como tal, ¿no? Entonces, vamos a ver el ejemplo de Minera San Cristóbal, que es un ejemplo bien interesante. Dice, bueno, he hecho una pregunta. Claro, claro que sí. Lo que es las britas, ¿qué tipo de carga sería? Perdón, ¿qué es britas? Esas son, lo que pasa es que en La Paz, en Cochabamba, ¿no? Las piedras las hacen las piedras esas pequeñitas, ¿no ves? Eh, para vaciar losas y para hacer pilar, lo demás. Aquí brita lo llama a la piedra más pequeñita, menuzado más. Son las que importaron de Perú y de Brasil. ¿Eso qué tipo de carga sería? Bueno, la pregunta sería cómo se lo transporta, ¿no? Si esta brita que tú me dices es, por ejemplo, transportado a través de tanques, hilos y demás, ¿no? Sería considerada carga granel, pero como viene del Perú y del Brasil, me dices, ¿no? Supongo que viene en unidades de transporte, ¿no? Y estas deben estar consolidados, ¿no? En algún tipo de herramienta que permita su unitización, ¿no? No sé si viene así como piedritas o tal vez está dentro de sacas, ¿no? O de estos yutes que se denomina como tal, ¿no? Entonces, habría que ver cómo se lo transporta, ¿no? Pero yo considero, por lo que me mencionas, ¿no? Que es carga general. No creo que sea carga a granel, ¿no? Debe ser carga general. Pero, a ver, líder, si tú puedes buscar una fotito ahorita en el Google de cómo se transporta esta carga, entonces ahí ya nos sacamos de dudas. ¿Listo? Sí, es solamente por cubo nomás que lo meten. Bueno, porque tiene un peso que está anotado cuando entra por aduana y tiene un cierto, puede haber una varianza del peso. No puede exceder eso. Entonces yo eso pues le digo, como Claro. no viene por yutes, no viene por yutes, como le digo, solo viene en una volqueta bien. No viene por Solamente bien. yute, nada. Sí, Claro, solamente viene en una volqueta nomás. ya. Eso se considera carga a granel, entonces. Es carga a granel, ¿no? Porque no es carga suelta, ¿no? No es carga suelta, definitivamente. Y tampoco es carga unitizada. Entonces, es carga a granel, ¿no? Estaría dentro del grupo de carga a granel. Entonces, no se olviden la otra característica, ¿no? La carga a granel no requiere ni embalaje ni unitarización, ¿no? Entonces, como esta piedra me dices, ¿no? Que es
vienen volquetas, entonces, bueno, se lo debe cargar a través, no sé, de palas mecánicas, ¿no? Supongo, ¿no? Entonces no requieren embalaje ni unitarización. Entonces estaría dentro del grupo de carga a granel. ¿Listo? Después, el otro gran grupo tenemos lo que es naturaleza de la carga, ¿no? Entonces, según el grupo de naturaleza de la carga, ¿no? Ahí vamos a ver 5 grupos, ¿no? La carga perecedera, ¿no? Cuando hablábamos, Yadir hablaba, por ejemplo, de lo que es la cadena de frío, ¿no? Entonces, la cadena de frío está muy vinculado al tema de carga perecedera, ¿no? Entonces, son productos que requieren medios de preservación, como el control de la temperatura ambiente para mantener sus características originales, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Frutas, verduras, carnes, pescados, mariscos, lácteos, flores, peces tropicales, etc. Entonces, una gran exportación de los países costeros, por ejemplo, son los mariscos, ¿no? Los frutos de mar que se llaman, ¿no? Entonces, las exportaciones se generan ya sea a través de contenedores refrigerados, ¿no? O a través de buques refrigerados, ¿no? Cuando la exportación es mucho más grande, ya pues no necesito solamente un contenedor, ¿no? Necesitaré un buque. Pero, otro ejemplo en el caso de Bolivia, ¿no? Bolivia exporta gran cantidad de banano, ¿no? Y su mercado principal es la Argentina. Entonces, de igual forma, ¿no? Eso es carga perecedera. La carga de exportación, la carne de exportación que se estaba yendo a Rusia y a China, ¿no? Igual, ¿no? Es carga perecedera como tal, ¿no? Entonces, todo lo que requiera un control de temperatura ambiente, ¿no? Es carga perecedera como tal. Después tenemos el otro grupo, que es carga frágil, ¿no? Entonces, este tipo de carga, por sus mismas características, ¿no? Requieren de un manejo especial, ¿no? Las operaciones de carguillo, traslado y descarguillo se deben realizar con mucho cuidado, ¿no? Entonces, todo lo que sea delicado, ¿no? Para movilizar es carga frágil. Yo les voy a colocar un ejemplo. Hoy día, ¿no? Hoy día me di una vuelta por un supermercado y llegué al sector donde venden platos, tazas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando vi los platos, ¿no? Absolutamente todos los platos que estaban ahí colocados, apilados, ¿no? Estaban rayados, ¿no? Todos los platos, sin excepción. Entonces me di el trabajo de buscar, ¿no? En cada pila, plato por plato, ¿no? Y todos los platos estaban rayados, ¿no? Entonces, esa carga, por ejemplo, es carga frágil, ¿no? Entonces, si esa carga no se realiza una movilización, ¿no? Su manejo no es adecuado, entonces va a sufrir daños, ¿no? Entonces, claro, yo al fijarme en los platos, no voy a comprar un plato que esté rayado por arriba y por abajo, ¿no? Entonces, eso implica que en toda la cadena, ¿no? Desde esos productos, por lo que veí en su etiqueta, ¿no? Decía Made in China, ¿no? Entonces, desde China hasta Bolivia, ¿no? Hay que ver dentro de lo que es la cadena, en qué lugar se ha generado un mal embalaje, ¿no? Puede ser desde China, o puede ser que desde China hasta Bolivia hayan llegado en buenas condiciones. Pero en Bolivia, claro, por el manipuleo, ¿no? Entre las distintas sucursales del supermercado, puede ser que ya haya existido un manejo no adecuado de esta mercancía que es carga frágil, ¿no? Entonces, no está roto, pero está dañado, ¿no? Entonces, ahí también se ve justamente la importancia de lo que es el manejo adecuado de carga frágil. Y tenemos por el otro lado carga peligrosa, ¿no? Toda aquella carga, sustancia química, mezcla o artículo que por sus características pueda ocasionar daños a otros productos, al medio de transporte o a las personas o al medio ambiente, ¿no? La gasolina es una carga peligrosa. De hecho,
Aló, Yadira, sí. Una consulta, ingeniero. La carga peligrosa es la carga IMO, ¿cierto? La famosa carga IMO. Sí, dentro de la tipología del... Sí, sí, dime, perdón. Consultarle, ¿el puerto de Arica puede recibir carga IMO? Sí, 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 sí. Dentro de lo que es la carga peligrosa, ¿no? La carga IMO. ¿Qué significa IMO? International Maritime Organization, ¿no? La Organización Marítima Internacional, ¿no? Por sus acrónimos, en inglés se llama IMO, ¿no? Y es básicamente la organización que genera los lineamientos en lo que es seguridad en el transporte marítimo, ¿no? Entonces, esta organización internacional, ¿no?, también genera los lineamientos para el transporte de carga peligrosa, ¿no? Es por eso que se le denomina carga IMO, ¿no? Porque, bueno, las directrices vienen de la OBI, ¿no?, en español, ¿no? Pero sí, esta carga peligrosa, la IMO, ¿no?, está catalogada dentro de lo que es el transporte marítimo. Existen 9 categorías de carga peligrosa, ¿no?, que van desde explosivos hasta lo que es, por ejemplo, material radioactivo, ¿no? En el caso específico del puerto de Arica, sí, puede almacenar carga peligrosa, pero depende qué tipo de carga peligrosa. La carga peligrosa tipología 1, que son explosivos, no pueden ser almacenados en ningún puerto, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, que es algo que nos encanta importar a nosotros como Bolivia, ¿no? Una de las cosas que más nos gusta importar son los petardos, ¿no? Importamos un montón de petardos, ¿no? Fuegos artificiales. Eso tiene muy buena aceptación. Entonces, eso, por ejemplo, es carga peligrosa tipo 1, ¿no? Y ese tipo de carga no puede ser almacenada en puerto, ¿no? Entonces, llega directo del buque y tiene que ser casi inmediatamente despachado, ¿no? Entonces, ningún puerto a nivel mundial te va a permitir que almacenes ese tipo de carga. Pero hay otro tipo de carga. Por ejemplo, hay muchas industrias químicas en Bolivia, ¿no?, que importan muchos de sus insumos a través del Puerto Arica. Entonces, hay ácidos, peróxidos, etcétera, etcétera, que si bien necesitan un manejo particular, ¿no?, sí pueden ser almacenados temporalmente en los puertos. Entonces, lo que es importante antes de realizar cualquier tipo de operación es verificar con el concesionario del puerto, es decir, con la empresa que administra el puerto, qué tipo de carga puedo y no puedo almacenar. Entonces, obviamente eso está también ligado a la legislación de cada país. Entonces, todo lo que es el grupo 2, el grupo 3, sí se puede almacenar, pero hay otro tipo de carga que no se puede almacenar, ¿no? Pero en el caso del puerto de Arica, sí hay mucho tipo de carga peligrosa que sí se puede almacenar, ¿no? Pero depende mucho de la carga. Si es explosivos, por ejemplo, ya les menciono, no se puede. No se acuerdan, no se olviden lo que pasó en el puerto de Beirut, ¿no? ¿Se acuerdan cuando todo un puerto voló en pedazos? Y eso era porque estaba almacenado, no me acuerdo el producto, ¿no? Pero ese producto, por ejemplo, no puede ser almacenado en puertos, ¿no? Porque es es inflamable con el contacto de agua, ¿no? Entonces, no me acuerdo cuál era el producto, peróxido de nitrato de amonio, ya me acuerdo. Era nitrato de amonio, ¿no? Entonces, pero no estábamos hablando que eran 3, ¿no? Eran más de 10,000 toneladas de ese producto, ¿no? Y ha hecho volar un puerto. Entonces, a partir de esas contingencias, ¿no?, esos accidentes que suceden en el comercio mundial, ¿no?, entonces se coloca mucho más énfasis en lo que es la seguridad de los puertos, ¿no? Después, eso es la carga peligrosa, ¿no?, lo que les mencionaba, ¿no?
con la explicación. Después tenemos carga de dimensiones y pesos especiales, ¿no? Estas cargas son voluminosas, ¿no? Y requieren un manejo especial. Y también son este tipo de carga, ¿no? Las que tienen grandes dimensiones o un peso muy grande, también se las conoce como carga de proyecto. Siempre van a escuchar carga de proyecto, ¿no? Entonces, no es que sea un proyecto que estamos importando, ¿no? Sino que en el puerto, para descargar ese tipo de carga, se requiere de un proyecto especial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo estoy importando, no sé, un motor que pese pues 1000 toneladas? Entonces, el puerto necesita realizar previamente una planificación de cómo descargar ese motor, ¿no? Porque no es lo mismo descargar un contenedor que pesa 20 toneladas, que eso lo puede hacer con cualquier maquinaria, a descargar un motor de 1000 toneladas, ¿no? Entonces ahí se requiere, por ejemplo, de grúas especiales, ¿no? Una operación de tándem para descargarlo. Entonces no es lo mismo, ¿no? Es por eso que se conoce como carga de proyecto. Pero también puede ser, si yo estoy, por ejemplo, importando un proyecto, no sé, últimamente, el Puerto de Arica ha despachado un proyecto eólico, ¿no? Para Bolivia. Entonces, ha llegado un buque que tiene una variedad de carga, ¿no? Hay carga contenedizada, hay carga suelta, ¿no? Hay tubos, ¿no? Que tienen un largo muy, muy grande, ¿no? Entonces, descargar todo eso también se requiere un mini proyecto en puerto, ¿no? Es decir, estudiar cómo se ve realizando todas las maniobras, ¿no? Es por eso que se conoce como carga de proyecto, ¿no? Todo lo que sea dimensiones y pesos especiales, carga de proyecto, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer algunos ejercicios con ustedes. Esta presentación la tienen en la plataforma, ¿verdad? ¿Sí? ¿La tienen? ¿Está cargada? Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces vamos a ir un poquito atrás, ¿no? No se olviden, cuando hablamos de tipo de carga, existen dos grandes grupos. El primer grupo, carga general. De este grupo se desagregan dos subgrupos, ¿no? Carga suelta y carga unitarizada. El segundo gran grupo es carga a granel, ¿no? Y cuando hablamos de naturaleza de carga, existen cuatro grupos. Carga perecedera, carga frágil, carga peligrosa y carga de dimensiones y pesos especiales, ¿ya? Entonces, vamos a ir revisando algunos ejemplos. Edwin. Edwin. Edwin, ¿estás? ¿Estás viendo el partido? No está Edwin. Bueno. Vámonos con Karen. Sí, aquí estoy. Edwin. Edwin, creo que tu micrófono era un poco mal. O sea, tu video está bien, pero tu micrófono anda un poco mal. Sí, no, definitivamente no se te escucha muy bien. A ver, pasemos a Karen. Sí, aquí estoy. Karen, ¿qué tipo de carga es esta? La que vemos en La imagen que pantalla. se muestra, ¿no? Sería de carga grande. No, ahora sí. Ahora sí, la que estás viendo en pantalla.
Parece un tanque, entonces sería granel. No es carga a granel. O sea, solamente viendo. Imaginemos que esto es una turbina, ¿no? ¿Qué tipo de carga sería? Sería carga de dimensiones y pesos especiales en caso que sea. En el caso de la naturaleza de la carga, sí, efectivamente, tienes razón. Es carga sobredimensionada, ¿no? Tiene un volumen, ¿no? Y tiene un peso muy alto, ¿no? Se nota. Pero en el caso de tipo de carga, esto es carga suelta, ¿no? Entonces, estamos hablando de una unidad, ¿no? Una única unidad que no está ni paletizada ni contenerizada, ¿no? Entonces, es considerado carga suelta, ¿no? Dentro de lo que es el tipo de carga. Y efectivamente, cuando hablamos ya de la naturaleza de la carga, es carga sobredimensionada, ¿no? De peso y dimensiones grandes. Está bien. Gracias, Karen. A ver, Glider. Sí, qué buenas noches. Hola. ¿Qué tipo de carga es esta? La que vemos en pantalla. Para mí veo carga en general. Carga general. Sí, Ya. A ver, dentro de la carga general existen dos subgrupos, lo que es carga suelta y carga unitizada, ¿no? ¿Esto dirías que es carga suelta o carga unitizada? carga suelta. Ya. Bueno, dentro de la definición, lo que es carga suelta nos dice, ¿no? Que son unidades que están en fardos, cajas, etcétera, etcétera, ¿no? Este producto, ¿qué es lo que vemos, ¿no? Que más bien no tiene esa característica, ¿no? Esto más bien es lo que es, dentro de lo que es el tipo de carga, es carga a granel, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo que para su manipulación, ¿no? Se utilizan tuberías, en este caso es una tubería, un ducto que está lanzando la carga en un compartimiento, ¿no? Y acá, y de igual forma, ¿no? La carga no requiere ni de embalaje ni de unitización, ¿no? Entonces, es carga a granel. Esto fácilmente, por ejemplo, podría ser soya, ¿no? Podría ser torta de soya, lo que vemos en la imagen, ¿no? Pero bueno, habría que ver, tal vez es harina de alguna característica, ¿no? Pero bueno, es carga a granel, dentro de lo que es el tipo de carga. Dentro de lo que es naturaleza de la carga, la podríamos clasificar, es decir, podría ser, por ejemplo, carga peligrosa. No, no es carga peligrosa. Carga sobredimensionada. No, tampoco es sobre cargas de pesos y dimensiones especiales, ¿no? Carga perecedera, bueno, habría que ver el producto, ¿no? Tal vez sí es perecedera, porque requiere, o tal vez al término de unos cuantos días, ¿no? Ya pierde sus propiedades como tal, ¿no? Entonces requiere un tratamiento especial. Puede que sea carga perecedera, ¿no? ¿Carga frágil? No, no es carga frágil, ¿no? Entonces podría ser carga perecedera, ¿no? Pero como les digo, habría que ver el tipo de producto. Pero eso sí es carga granel, eso es definitivamente lo que es. Gracias, líder. A ver, Janet. Hola, Janet. Lo que vemos en la imagen son las astas
de un proyecto eólico, ¿no? Entonces, esas astas que vemos en la pantalla, ¿qué tipo de carga es? Sería carga de dimensiones y pesos especiales. Muy bien. Dentro de lo que es naturaleza de la carga, ¿no? Sí, Exactamente, sería exacto. carga de proyecto, ¿no? Y dentro de lo Sí. que es tipo de carga, tipología de, o dentro de lo que es el tipo de carga, Sería cargas muy voluminosas o pesadas que requieren un manejo especial. eso está dentro de lo que es naturaleza de la carga, ¿no? Pero dentro de lo que es el tipo de carga, ¿es carga general o carga a granel? Este, mm, la naturaleza de la carga estaría dentro de eso. Tipo de carga estaría dentro de carga. Carga, mm, una ayudadita, carga suelta. Carga suelta, sí. Exacto, es carga suelta, ¿no? Entonces, eh, estas dos astas se podrán unitarizar dentro de un contenedor, ¿no? Imposible, no se puede. ¿Se podrán unitarizar dentro paletas o en paletas? No, no, yo no conozco una paleta tan larga, la verdad. Entonces es carga suelta, ¿no? Carga suelta. Pero lo interesante de esto, a ver, aquí, espera un ratito, anotar. Eh, acá. Acá, por ejemplo, lo que estamos viendo, ¿no? Es que estas astas, ¿no? Han llegado en el buque, ¿no? Este es el buque, ¿no? Todo lo que vemos desde esta parte hasta, bueno, por esta parte que debe estar al final, ¿no? Entonces, este buque está eh, solamente, ¿no? Solo ha cargado con astas, ¿no? Y su manejo es como carga suelta, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, eh, un, una grúa y seguramente en este lado, ¿no? Tenemos la otra grúa y están movilizando ambas, ¿no? Una asta a la vez para ser descargadas en la unidad de transporte que seguramente está por ahí, ¿no? Aquí creo que está la unidad de transporte esperando, ¿no? Entonces, su manejo es como carga suelta, ¿no? Pero, ¿no? Eh, está bien lo que nos dijo Janet, ¿no? Dentro de lo que es naturaleza, es carga sobredimensionada, ¿no? Que esto es carga de proyecto, definitivamente, ¿no? Entonces, el puerto tiene que, en este caso, disponer de dos grúas, ¿no? Para movilizar una asta. Entonces, eso requiere una planificación previa, ¿no? Es por eso que se denomina carga de proyecto. Creo que está mucho más comprendido ahora, ¿no? Bueno, vámonos al otro ejemplo. A ver, Araceli, ¿qué tipo de cargas? Ahí vemos unos autos. ¿Qué carga? ¿Qué tipo de carga es? Araceli. Ah, bueno. Ok. Entonces, en el chat nos dice Araceli que su micrófono anda medio mal. Pero bueno, a ver, escribiéndolo dentro de lo que es la tipología de carga, ¿qué sería? ¿Carga general o carga a granel?
Carga general sería en carga, carga suelta, unitarizada. Ya. Ahí Janet nos dio una ayudadita, ¿no? Pero Araceli respondió lo mismo, ¿no? Es carga general. Sí, efectivamente es carga general. Pero dentro de la carga general existen dos subgrupos, no se olviden. Carga suelta y carga unitarizada, ¿no? O unitizada. En este caso es carga suelta, sí, ¿no? Araceli nos escribió justamente eso, carga suelta. Entonces, estos vehículos no tienen un embalaje, ¿no? Y no es, ni se encuentran unitarizados, ¿no? Entonces es carga suelta. Ahora, dentro de lo que es la naturaleza de la carga, lo podríamos clasificar. Sí, ¿no? Podría ser carga frágil. Entonces, ¿no? Bueno, el plus de cualquier vehículo, ¿no? Es que esté 0 kilómetros, ¿no? Que no tenga ni una rayadura. Entonces, podría ser considerado dentro de lo que es carga frágil, ¿no? No necesariamente cuando, o sea, tenemos estos dos grandes grupos, ¿no? Lo que es tipo de carga y lo que es naturaleza de la carga, ¿no? Mucha mercancía sí lo podemos identificar en ambos subgrupos, ¿no? Pero en algunos casos solamente vamos a ver que podemos clasificarlo dentro de lo que es tipo de carga o dentro de lo que es naturaleza de carga, ¿no? Pero en otros casos sí podemos clasificarlos dentro de los dos grandes grupos. Gracias, Araceli. A ver, en la foto que vemos, ¿cómo lo podemos clasificar? Benjamín. Benjamín. Benjamín, también estás viendo el partido. Bueno, no está Benjamín. Micrófono. Hola. Aló, Benjamín. ¿Sí me escucha, ingeniero? Ahora sí te escucho. A ver. Ahora sí. Sería carga a granel. Ya, sí, está muy bien. Carga a granel, perfecto. Una consulta, ingeniero. En el anterior ejemplo sobre el ejemplo de los autos, esa no es. ¿A qué se refiere cuando se habla de carga roll on, roll off? En realidad no es una clasificación, o sea, es un tipo de buque, el roll on, roll off. Ya. Okay. Sí, se llama los buques Ro-Ro. Son buques que están especializados para el transporte de vehículos, ¿no? De hecho, a ver, yendo a tu pregunta, ¿no? Esta foto, ¿no? La que veíamos hace un ratito, es dentro un buque, ¿no? Entonces, estos buques están acondicionados solamente para el transporte de vehículos y es como un parqueo que tiene niveles, ¿no? Algunos buques pueden llegar hasta 7 niveles y están, como tienen que ser, como transportan solamente vehículos, ¿no? Esos huequitos, ¿no? O agujeros que ustedes ven en el piso, ¿no? Son justamente para trincar la carga, ¿no? Trincar significa asegurarlo, ¿no? Que por el vaivén mismo del buque, ¿no? No tengan ningún tipo de accidentes, ¿no? Ni que se malogre estos vehículos, ¿no? Entonces los asegura ahí justamente, ¿ya? Pero sí, dentro la foto que tú te tocó, eso es carga a granel. Sí, muy bien, es carga a granel. Dentro de lo que es la naturaleza de la carga, ¿la podríamos clasificar? Benjamín. No es carga perecedera, sí. No, en realidad, bueno, para que quede un poquito más claro el ejemplo, esto es hierro, ¿no? De hecho, es el hierro del mutún. Claro, no es perecedera. Ajá. Claro.
Entonces, por ejemplo, esta carga, a ver, vámonos con el orden, ¿no? ¿Es carga perecedera? No, no es carga perecedera. ¿Es carga frágil? No es carga frágil. ¿Es carga peligrosa? No, no es carga peligrosa. ¿Es carga de peso, de dimensiones especiales? Tampoco, ¿no? Entonces, aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, en el cual la mercancía está dentro de lo que es tipo de carga, pero no está dentro de lo que es naturaleza de la carga, ¿no? Entonces, como les mencionaba, ¿no? Mucha mercancía puede estar dentro uno o el otro grupo, ¿no? O en ambos como tal. Entonces, esta foto, por ejemplo, es en Puerto Buch. Entonces, en Puerto Buch se tiene un muellecito muy chiquitito. Este es el muelle básicamente que se tiene en Puerto Buch, ¿no? Entonces, por ahí se exporta el hierro del Mutum, ¿no? Entonces, esta foto es en la hidrovía Paraguay-Paraná, por ejemplo, ¿no? Pero sí, es carga a granel, ¿no? Hierro, entonces ahí vemos un ducto que está transportando, ¿no? Aquí vemos el ducto que está transportando el hierro hacia el interior de una barcaza. Entonces, ahí vemos otro ejemplo. Ingeniero, una consulta. Entonces, este tipo de carga se podría decir que es carga suelta a granel. No, es carga a granel. Dentro de lo que es la carga, la tipología de carga, ¿no? Existen dos grupos, ¿no? El primer grupo es carga general y el segundo grupo es carga a granel. Pero no puede ser carga a granel general, ¿no? O tiene que ser o carga general o carga a granel, como tal, ¿no? Y en este caso es carga a granel, ¿no? A ver, aprovechando, Yadira, que te tenemos en contacto, ¿qué tipo de carga es la que vemos ahí en la foto? Esto es un barco, podría decirse. Eso, así, un yate, ¿no? Un yate, ¿no? Esto es carga general. Y sí. La naturaleza sería, podría decirse que es carga frágil. Sí. Sí, gracias, Yadira, ¿no? Está bien. Entonces, de hecho, ¿no? Es solamente como un comentario extra, ¿no? Durante la pandemia, una de las cosas más interesantes es que ha surgido un boom del comercio de los yates, ¿no? Por alguna razón. Entonces, están siendo muy demandados últimamente este tipo de mercancías, ¿no? En el mundo, ¿no? Entonces, está comerciando mucho yate, ¿no? Pero bueno. Sí, es carga suelta, ¿no? Por ejemplo, este buque, perdón, este yate, no tiene un embalaje ni está unitarizada, ¿no? No existen dos yates sobre una plataforma, ¿no? Entonces, esto es carga general, carga suelta, ¿no? Y dentro de lo que es la naturaleza de la carga, es carga frágil, pero también es carga de grandes dimensiones, ¿no? Entonces, aquí vemos un ejemplo en naturaleza de la carga se puede combinar dos grupos como tal, carga frágil y carga sobredimensionada, ¿no? Es carga de proyecto como tal. Y en la imagen de la izquierda, aquí hay una diversidad de mucha carga, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, a ver, lo voy a aquí, ¿no? Acá en este circulito que estoy haciendo con el azul, ¿no? Tenemos un tipo de cable, ¿no? Esto es carga suelta, por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que es la naturaleza, puede ser carga de pesos, de grandes, de pesos y grandes dimensiones, ¿no? Entonces puede que esto pese bastante, ¿no? Estaría dentro de ese grupo. Después, todo lo que vemos acá, ¿no? Parecen ser plataformas, ¿no? Plataformas de algún equipo, ¿no? Igual, carga suelta, pero carga voluminosa, ¿no? Igual, carga de proyecto, naturaleza. Pero en este costado vemos cajas, ¿no? Entonces,
acá, por ejemplo, todo este sector está lleno de cajas, ¿no? Lo que estoy rayando con rojito. Entonces, en este caso, por ejemplo, es carga suelta, ¿no? O podría ser también carga unitizada, lo que pasa es que la foto no se detalla mucho. Pero si estas cajas estarían de alguna forma unidas, ¿no? Por algún tipo de herramienta, ¿no? De forma tal que se puedan manejar 2, 3 cajas en una sola movilización, entonces ahí podría ser carga unitizada. Sí, podría ser partes de un ferrocarril. Sí, tiene razón Benedicto. Puede ser partes de un ferrocarril esto, ¿no? Pero bueno. A ver. Y como último ejemplo, a ver. Bueno, esto está mucho más sencillo, ¿no? Esto es carga que está, a ver, aquí vemos cajas, ¿verdad? Entonces, estas cajas, que son bananos, ¿no? En la figurita de cada caja se puede ver eso, ¿no? Que son bananos. Estas cajas están unitizadas. ¿En qué? En paletas, ¿no? Entonces, pueden ver las paletas en la parte de abajo, entonces están unitizadas. Pero a la vez, estas paletas están siendo reunitizadas en un contenedor, ¿no? Entonces, definitivamente, por donde se lo vea, es carga unitizada, ¿no? Todo lo que es dentro de un contenedor es carga unitizada, ¿no? Y dentro de lo que es la naturaleza de la carga, ¿no? Esto es carga perecedera, ¿no? El banano es carga perecedera. Entonces, el contenedor que estamos viendo acá seguramente es un contenedor refrigerado, ¿no? Entonces, es carga perecedera, dentro de lo que es la naturaleza de la carga. Bueno, ok. Entonces, hasta acá vamos a dejar la clase del día de hoy. No se vayan, por favor, vamos a tomar la lista. Pero hasta que yo abra el archivo, les quiero decir que el día miércoles, por favor, ya voy a avanzar una parte de transporte marítimo el día miércoles, ¿ya? Pero así lo voy a hacer súper rápido. Y también vamos a ver un poco de lo que es la caracterización del DFI respecto al caso boliviano específicamente. Pero después de esas dos exposiciones que voy a dar, les voy a pedir que todos los que puedan estén en sus computadoras con el Excel abierto, ¿ya? Porque como les mencionaba, ¿no? El plus que le voy a tratar de dar a esta materia, ¿no? Va a ser justamente al menos la revisión de un modelo cuantitativo. Bueno, y eso se puede hacer solamente en Excel, ¿ya? Entonces voy a enseñar un poco lo que es la metodología para la optimización de variables, ¿ya? Entonces, por favor, la siguiente clase, todos los que puedan en sus computadoras con el Excel abierto, ¿ya? En celular no va a funcionar, ¿no? Ni en tablet, ¿no? Entonces tiene que ser un Excel versión escritorio. ¿Listo? No importa la versión, si es 2019, 2017, no importa, ¿ya? Entonces, eso, por favor. Para el día miércoles. A ver, vamos a tomar la lista así rapidito. A ver, Gustavo Ancalle, ¿estás? Presente, Inge. Buenas noches. Gracias. Hola, Gustavo. Yadira, ¿estás? Te escuché. Karen. Presente. Gracias. Moisés Choque. Presente, licenciado. Gracias. Carmen Condori. Presente, ingeniero. Buenas noches. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Buenas noches. Janet Contreras. Presente, ingeniero. Gracias, Janet. Glider, estabas por ahí, te escuché. Celina. Celina. No está Celina. Edwin Mamani.
Edwin, creo que tenías problemas con el micrófono, ¿verdad? Ok, estás bien. Benedicto Marín. ¿Está Benedicto? Presente, ingeniero, buenas noches. Gracias, Benedicto. Buenas Presente, noches. Araceli Pacheco, está Araceli por ahí, lo escuché. Benjamín, también estás. Yasmín Rocha. Presente, ingeniero. Gracias, Yasmín. Carla Rodríguez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Carla, ¿cómo estás? Ángel Tárraga. Presente, ingeniero, buenas noches. Gracias, Ángel. Eileen Torres. Presente, ingeniero, buenas noches. ¿Cómo estás, Eileen? Buenas noches. Damaris Vallejos. Presente, ingeniero. Buenas noches. Hola, Damaris. Y finalmente, Lisette Vilca. ¿Está? Presente, licenciado. Lice, me llamó la lista. No pude decir presente. Sí, Araceli, no te preocupes, ya te tomé en cuenta. Gracias, Lice, hasta luego. Buenas noches. Listo. ¿Cómo estás? Lice, en la anterior clase estaba presente y antesitos de que termine la clase se me apagó mi celular. No sé si me puede poner. La anterior clase, Damaris. Sí. No, estás con asistencia, Damaris, no te preocupes. Gracias, Lice. Ya. Bueno, entonces nos vemos el día miércoles, ¿listo? Entonces no se olviden, por favor, del Excel. ¿Listo? Chao, nos vemos. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Hasta el miércoles. Ingeniero, buenas noches.